Hola, bienvenidos al Mundo de Libertad. Este nuevo capítulo es bien particular, no sé cómo catalogarlo. Podría ser calibraciones espontáneas del cosmos, no sé. Te quiero contar lo que ocurrió hoy día, porque es una sanación que yo no busqué que ocurriera, pero qué maravilloso que ocurrió. Bueno, para hoy en la mañana tenía agendada una sesión de tarot terapéutico online y me desperté temprano, me abrí mi tarot de la mañana y después me puse a hacer ciertas cosas en la casa porque sentí ese movimiento energético, la energía que empezó a entrar. Y sentía los guías que me decía, anda a escuchar, o sea, súbete al cardio y en el cardio ahí haz tu mantra o haz tu meditación o escucha tu música mientras te mueves para tomarlo como una meditación antes de mi sesión, porque me decían que tenía que, yo ya había meditado en la mañana y en la noche abrí la columna Mahatma en mi casa y en la casa de la clienta. Pero me decían o me hacían esa emoción o esa sensación de ir, yo tengo una trotadora acá en la casa, ir en la trotadora caminando rápido como recirculando energía. Entonces me subí al cardio, puse mi música, o sea, puse kirtan, porque eso me ayuda a movilizar la energía y expandir el chakra garganta, y si voy a canalizar en la sesión de tarot, maravilla. Así que, bueno, puse la canción, empecé a moverme, empecé a escuchar mi kirtan, que para mí el kirtan se relaciona a todo lo de Oriente y lo vocal se relaciona directamente con los arturianos. O sea, la sanación por voz o la sanación por vibración es muy arturiano. Y los guías o los seres de luz que venían de Arcturus a ayudar a la humanidad encarnaron allá en Oriente con estos avatares azules como Shiva. Y bueno, me puse a cantar el cardio y empezó el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, y empecé a sentir, o sea, a cantar, y sentí una movilización heavy, energética, sentí mucho calor. Yo estaba a ver, sí, mi cardio en ayunas, yo siempre lo hago, y ahora estaba sudando harto, entonces dije, ok, si yo siento que es algo, una sanación arturiana, qué mejor que entrar en canal, porque una de las formas de transmisión de vibración o de frecuencia es mediante el calor. O sea, y eso, claro, mediante el calor, y eso también cuando llega por el movimiento de partículas subatómicas incluso que genera esta vibración, aumenta no sé por qué viene la calor, o sea, el calor térmico, y eso también genera desorden y expansión expansión de frecuencia. Entonces, y aparte, cuando uno hace sanaciones en el astral, casi siempre ocurren en la noche porque es el astral, y, y cuando uno se levanta con mucho sudor, si es que uno sabe que se está haciendo limpieza de algo, es liberación de karma, liberación energética, es transmutación. Así que empecé con el calor y seguí, boom, 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 y de repente empecé y ayer sentía mucha necesidad de extender el codo izquierdo. El codo izquierdo, si lo consideramos dentro de los 13 pilares de la conciencia, que son 13 articulaciones o conjunto de articulaciones, o sea, principales donde se acumula más el dolor. En las articulaciones casi siempre se acumula ese dolor de vidas pasadas. Y ayer sentía la necesidad de estirar el codo izquierdo, o sea, abrir la articulación, separar, aumentar el espacio articular para esa liberación. Ahora lo veo. Y el codo izquierdo se relaciona con el orden que tú le das a las cosas, las prioridades o el orden, más que el orden, sino que es como un orden cósmico de entender los ritmos de la vida, que para yo poder manifestar primero tengo que co-crear, es decir, tener una idea preconcebida, una forma de pensamiento a la cual le doy un foco, una atención y direcciono. ¡Wow! Eso, me encanta hablar con ustedes porque vamos expandiendo y cuando uno hace preguntas a un canalizador, se van expandiendo muchos temas porque el canalizador baja información y relaciona información que no sabe, como esta, o que no la había traído al consciente. Volviendo, el codo. Entonces,
cuando estaba en el cardio, volviendo al cardio en la mañana, empecé a sentir eso, pum. A ver, voy a sacarme a mis guías acompañantes. Y sentía el pum, pum, estirarlo, estirarlo. ¿Y qué pasa? Y justo se cayó el incienso, pum, y sentí que esto venía acá y empecé a moverlo, me saqué las pulseras para que no se me cayeran, empecé a moverlo y empecé, Hare Krishna, 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 y hacer mis movimientos. Yo cuando hago sanaciones, me imagino, no sé, bueno, cuando yo hago sanaciones siento mucho el movimiento de manos porque soy muy consciente de la energía. Por eso a mí me gusta tener el cuadro grande de la grabación porque con las manos te voy explicando, pero también voy movilizando, voy frecuenciando y sé que hago cosas que no tengo idea que hago, pero sé que hago. O sea, sé que pasa algo. Entonces empecé a sentir y cuando uno está haciendo una limpieza energética, uno, o cuando uno se está haciendo un trabajo magístico de co-creación, siempre se incita a trabajar la atención, la alerta, el foco. Es decir, que si el mago quiere co-crear, tiene que intencionar ver un punto determinado y que toda su atención vaya ahí para que la forma pensamiento esté en una, todas las partículas subatómicas se alineen con esa vibración y lo puedas materializar. Y dentro de esto están los mantras, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en los que rezan el Padre Nuestro es un mantra. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nosotros y vas así. La gracia de los mantras es que es una palabra, una frase repetida que te ayuda a mantener ese foco. Si tú repites una palabra, o por ejemplo, Hare Krishna, lento, luego Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, las palabras son como si fueran estas manos dentro de una tómbola que va moviendo el lodo. Hay en los ríos hay es una especie de molino de agua que va ayudando a movilizar el agua. Entonces entra agua y mueve la tómbola, entra más agua y mueve la tómbola, y más, y se aumenta el flujo de la corriente más rápido, más rápido, más rápido. Es lo mismo con el mantra, está Hare Krishna, entonces voy siendo más consciente y a medida que se va acelerando la velocidad de los mantras, más el foco. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Entonces mientras yo iba mantrando y iba frecuenciando y hablando de la fisicalidad, lo que traspasaban los guías por mi chakra garganta, empecé a sentir incomodidad. Cuando uno empieza a sacar cosas, primero se siente incómodo en el lugar. Entonces lo sentí, boom, boom, boom. Después dije el hombro. Me empezaron a mostrar el hombro, empecé a mover el hombro y yo, el chakra humeral está en el lado izquierdo. Y el chakra humeral lo que hace es que es como la protección que tiene, lo que recuerdo, lo que tiene el chakra estrella del alma. Es por donde ingresa el alma y al final es lo que te permite esta conexión divina. El hombro izquierdo es la contemplación. El contemplar, a ver, expandamos eso, contemplar como más femenino, poder recibir la información. Si tú mantienes la calma, esa serenidad en el foco, en la neutralidad, le permites a Madre Cósmica, wow, o a todos los seres de luz que quieran hablar mediante, o sea, y recibir el mensaje. Y claro, si te bloquean chakra humeral, bloquean esa conexión con la divinidad y se relaciona directamente con la contemplación, porque no puedes contemplar para recibir. O sea, hay un tope. Y empecé a sentir, dije, chuta, chakra humeral, y empecé, Hare Krishna. Y yo me sonrío cuando ya sé que hay que hacer, me sonrío, porque listo, si sé lo que hay que hacer, yo ya lo tengo conversado con mis guías. Si me dicen qué es lo que hay que hacer, es porque eso se puede lograr sanar. O sea, se puede limpiar, se puede sacar, se puede transmutar. Aunque sea en gran parte, siempre depende mucho si la persona que tiene el chip o el holograma, la verdad el chip te conecta a un holograma, que es como una película que te traspasan en astrales de dolor. Entonces es como que tú tuvieras una vida que no tuviste, pero es una vida de dolor. Mira, voy a hablar de eso ahora antes que se me olvide. Lo que yo he descubierto hasta la fecha, hasta hoy día solsticio, 21 del 12 del 2025, qué lindo, es que, o sea, qué loco porque no sale la información, espérame, se bloqueó, tengo que hablarlo después, sí, ya. Bueno, retomemos, confío en la divinidad. Y bueno, el tema del hombro izquierdo, la contemplación. Y empecé a sentir que
Y de repente, pum, el mantra cambió del Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Empezó, y con eso empecé a sentir el aumento energético, y yo empecé a sudar, dije, ¡wow! Estoy transmutando. Cuando, claro, entonces me sonreí, y si tú lo sonríes y lo disfrutas, más se expande tu campo electromagnético, más llegan los guías, más sanación y más entretenidos para uno en esta encarnación. Y después me empezaron bueno, la verdad empezaron a hacer así, como mi alma empezó a hacer así con el brazo. Y yo dije, bueno, este es mi lado derecho y el izquierdo. La energía se recibe de izquierda a derecha. La mano izquierda es la que recibe, la mano derecha es la que da. Pero este iba a sentido contralateral. Yo, a ver, y pregunté, ¿y por qué? Porque a mí me gusta saber, me gusta aprender. Y si aprendo, lo traigo al consciente, y para la libertad es mucho más fácil reconocerlo y sé que es posible hacerlo. Ya estoy hablando de rimbombante, está mi alma encarnada al instante. Y mi alma empezó a mover mi brazo y dije, ok, ¿por qué al lado contrario? Porque lo quieres sacar. ¿Qué? Porque queremos sacar todo el terreno de esto que te está molestando. Ya me voy a quedar acá. A ver, una de las cosas que hacen las razas regresivas para bajar la conciencia de las personas que han tenido vidas conectadas con la espiritualidad, ya sea en esta encarnación o anteriores, lo que hacen... Gracias. Yo te dije que estos eran mis ayudantes. Y mis maestros también. Voy a tomar agüita porque esto ayuda a bajar la información y estoy bastante deshidratada. Asistencia al anclaje. Bueno, estas aguas solarizadas, así que sí o sí nos va a ayudar. Ok, un poco más. Bien, lo que hacen las razas regresivas para bajar la frecuencia de las personas que han tenido esta encarnación u otras, es decir, vidas conectadas a la espiritualidad, es hacer una especie de parasitaje en plano astral. Lo que hacen es que entran por tu red neural y te chipean. Entonces este chip tiene varias funciones, y una de las funciones que te conecta, bueno, permite al final que a ver, si esto resuena, si no, si es cierto, no lo sé, pero al menos es mi verdad. O al menos lo que he ido recordando en base a lo que he ido estudiando también. Te ponen chip, y esos chips los ocupan para hacer ciertos parasitajes, extracción de ectoplasma. Hay algunos incluso los que tuvieron pactos sí, con estos seres de la no luz. Incluso a ellos en plano etérico se les abduce y les chupan ectoplasma y después vuelven. Y sueñan con naves y aparecen muy cansados porque los abducen. Bueno, dentro de este chipiaje y de esta nanotecnología que implantan en encarnaciones pasadas casi siempre, es que te sacan, permiten duplicar tu cuerpo astral, y ese cuerpo, o el energético, el astral, y eso te sacan un clon de tu cuerpo astral, y a ese lo ponen, por ejemplo, a vivir una encarnación de dolor. Y esa encarnación de dolor es, por ejemplo, recordar que te mataron, que te violaron, o que moriste de tal forma, o una persona que te dañe, y eso te hace sentir inseguridad en esta vida. Eso es un holograma, te hacen vivir una película que te provoca dolor y que nunca la has vivido. Entonces te baja la frecuencia sin haber experimentado aquello. Esos son los hologramas. La mayoría de las personas tienen, yo creo que todas tienen hologramas. Sobre todo las semillas. Sí. A no ser que... Sí, hasta incluso sí. Sí, yo creo que no se relaciona tanto con el grado conciencial. Sino... No sé. También yo creo que se han sanado. Es como... Si sabes que, por ejemplo, está el bichito 1, el bichito 2, pero hay un bichito 3. Y tú sabes que existen solo los dos, tomas remedio o te limpias de los dos, o te echas repelente de solo los dos, no de ese. Entonces cuando entonces dije, esto empecé a sentir, dije, es un chip humeral, sí, pero me dijeron, es un holograma, y me mostraron la encarnación del holograma. Me sentía así, estaba haciendo movimiento y me sentía con una armadura de samurái.
yo sé que he tenido experiencias encarnacionales como samurái y también, bueno, pero allá en Japón. Eh, y me vi ¿cómo se llama? Esa armadura de samurái y sentí un golpe por atrás. Y dije, esto fue una traición. Entonces, y esa es la vida que me hacían recordar, qué loco, yo no sé si se relaciona, mira, puede ser, sería bacán expandirlo, genial expandirlo, sí. Es que el lugar del chip donde se implanta es el chakra afectado o aquella virtud que no te permiten expresar. Por ejemplo, yo sentía del chakra humeral me llevaron a esta encarnación en la que era samurái y me acuchillaron por atrás, pero otro samurái. Y eso a mí me afectó mucho en esa encarnación como hombre, porque, o sea, esto yo lo logro ver ahora porque tenía flashazos de esa vida, pero ahí fue como, esto está pasando y esta vida holográfica, es un holograma, no es tuya, te está provocando esto en el presente, que ahí te voy a llevar. Y dije, claro, eso para un samurái es la deshonra, o sea, el honor samurái te lo llevas a la tumba, o sea, si se cuesta la muerte, o sea, la vida, tú sigues ahí. Entonces recibir una traición de otro samurái con quien tú luchas hasta la muerte, o sea, me hizo en flashazo, en segundos, decir, por eso no es que a mí no me cueste confiar, sino que yo no me abro. O sea, yo, no es que no me abre, sino, a ver, mis cosas son mías. Lo que yo vivo es mío. Y eso, normalmente cuando algo me pesa o algo me complica, si es que lo llego a hablar con alguien, es cuando ya lo tengo solucionado, trascendido y lo verbalizo para poder anclarlo en la fisicalidad, ¿cachai? Y siempre muy hermética. Y bueno, también eso se relaciona con mi misión planetaria, que también me he dado cuenta que la gente al saber que uno puede hacer cosas, no me ha pasado, pero alguien me lo verbalizó y dije, uy, qué bacán, qué maravilloso que ocurrió esto porque me lo está verbalizando y lo logro detener antes de que siquiera empiece en la materia. Y bueno, eso es otro tema. El tema de, no, yo estoy tranquila contigo, sé que no me va a pasar nada como un hijo con el papá. Y yo, oh, no, eso es inicio de parasitaje. Así que ahí hay que cortar el parasitaje, no la relación. Es otra la intención. Y volviendo, entendí que parte de sentirme que me tengo que cuidar viene de esa encarnación. Y lo loco, mira, ahora me quedo callada y lo voy pensando y sintiendo mientras lo voy verbalizando porque eso nunca fue un impedimento. O sea, si sacáramos ese chip que ya salió, si sacáramos ese de no sentirme que quiero, no es que puedo, es que quiero conversar mis cosas como alguien que me vaya a entregar mensajes apropiados, coherentes, atingentes, responsables. Sí. Y a veces, no sé, sí, sí. Bueno, eso es muy lindo porque las personas a las que de las que yo he aprendido o las que yo he admirado, no admiración, a las que respeto, o sea, y total, o sea, mirar para arriba totalmente y siento de que, a ver, ¿cómo? Porque es como los tipos de música, pues hay ciertos tipos de música con los que uno vibra y te gustan y otros que no, pues entonces con estos canalizadores con los que yo he vibrado, aún una vez fue maravilloso porque logré ver a esa persona como el humano, la humana que es, que fue maravilloso porque aparte de yo no admirarla y no mirarla para arriba, no me desempoderé, no generé cordones, así que bien. Y con esta otra canalizadora que yo sigo, cuando he tenido ciertas dudas sobre mi camino evolutivo, yo le he hecho las preguntas
por lo cibernético y no me ha respondido. Y siento que ha sido maravilloso porque me haya leído o no, porque después las conversaciones siguen, sino que o ese mensaje tuvo que no ser visto o lo ignoró por algo, pero es maravilloso porque eso me da, hace que yo no le dé el poder a nadie. Es decir, que si mi verdad mía, si el mensaje mío me llega, genial, y que si a Pepito, Juanito, Menganito creen que no, no importa, esta es mi realidad. Y si mediante la corroboración externa, lo que me va ocurriendo acá, hace que el resto esté mejor, que yo esté mejor y el resto esté mejor, hay que seguir haciéndolo. Así que eso ha sido maravilloso en base a los cordones energéticos. Así que ojo piojo. Otro te puede orientar, pero no te va a venir a rescatar. Tú te tienes que empoderar. Nada de andar descansando en el otro, en los dones del otro. No, no, no. Porque tú te cuartas y cuartas a quien admiras o a quien viene a mentorearte, la verdad. A darte ciertas pistas. Desde eones atrás o incluso afuera es el recuerdo que tengo, que cuando hay almas que ayudan a otras en este camino espiritual no les dicen qué hacer. Se hacen sugerencias, pero no es tú tienes que hacer esto. A no ser que uno llegue y dice, los guías te están diciendo que hay que hacer esto. Tú ves si lo haces, pero esta es la sugerencia que ellos te dan. En el camino espiritual, cuando uno tiene un mentor, un guía, alguien que te va diciendo, un guía, no como un guía espiritual, sino como un guía que te va diciendo, por aquí sigue tu camino, pero estos son como los límites, como... O te va entregando ciertas semillitas para tú expandir, es eso, no es que el otro te hace. Por eso también los que vienen en misión o vienen a asistir a otros están siempre solos, porque es muy fácil el parasitar, el chupar, el distorsionar, el admirar cuando el otro tiene que ser una inspiración. O sea, como favorecerte de su campo electromagnético y tú también favorecerlo al expandirte tú también, porque si al final va a ir a parasitarlo, te estás haciendo un mal a ti y esa persona te va a alejar. Así que ha sido maravilloso. Qué bueno que expandimos esto. Sí. Bueno, entonces, volviendo a la limpieza. Cuando me dijeron lo del holograma, me mostraron esta imagen y ahí me hicieron mover la mano. Mi alma empezó a mover. Y yo dije, ¿por qué contralateral? ¿Por qué no sacar? Y dicen, no, porque al final el chip fue implantado y este es el recorrido al final en todo tu cuerpo porque entró por el chakra palmar. No tengo idea si eso es, pero el chakra palmar también recibe. Y lo tomé como que era una forma directa de llegar a tu chakra humeral. Así que todo el sentido del mundo. Así que empecé a sacarlo y sentí como que parte de la mano era gris. Y cuando empecé a hacer esto sentí que iba gris desde acá. Y bajaba y llegaba acá y ahí cambió el ritmo del kirtán. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Yo, boom, boom, pam. Y pregunté, y volví arriba. Y pregunté, ¿hay que seguir sacando? No, ya salió, bloquealo. Y empecé a bloquearlo, no sé qué, empecé a mover las manos, después, Hare Krishna, la. No me importó cantar desafinado porque dije, esto es sanación, así que da lo mismo lo exterior. Y después también y ahí cuando ocurrió eso sentí esa liberación en el codo. Eso, y cuando cambió el Hare Krishna, sonó mi alarma a las 11:44 porque la sesión la tenía a las 12:12. Entonces dije, y eso lo tomé como confirmación que estaba bien, pasó, pregunté, listo, cerré. Y después bajó un poco la canción, creo que volví al centro y después me bajé. Déjame corroborar la información. Corrección, te voy a decir lo que anoté. Luego la alarma a las 11:11 avisó sobre la erradicalización del chip y del holograma. La música bajó, después 3 minutos de atención plena, ¿verdad? Ahí me anclé en la trotadora, seguí caminando y sentí volver. Porque la gracia del kirtán es que parte lento, sube un clímax y después baja para volver toda la armonía. Y cuando cae el kirtán y baja tú, vuelves al centro y sientes al final tu conexión con la divinidad. Esa es la gracia del kirtán, que después de la ola te deja en la expansión máxima. Y durante también. Depende, yo creo, de cada quien. Ya, terminó el tema del cardio y me tenía que ir a bañar. Me fui a bañar y después me metí al agua y sentí que tenía que bañarme con agua helada. Yo me baño con agua helada la mayoría de los días, sobre todo desde primavera, desde que puedo,
finales de invierno, primavera, ya me empiezo a bañar con agua helada. Sobre la cabeza, siento que me conecta hace que la vida se sienta más. De hecho, se ocupaba mucho en civilizaciones antiguas para volver al neutro, o sea, como para conectarte con tu alma al final. Porque te hace sentir e intentas, bueno, yo cuando estoy en el agua y está muy helada, yo mantro, si es que está muy, muy, muy helada. Entonces empiezo, no sé, puedo cantar cualquier guitarra, sí, cualquier mantra. Y abrí el agua y dije, parece que me tengo que bañar con agua helada, pero abrí el agua caliente. Después toqué el agua caliente y dije, claro, porque la abrí a la mitad, no la abrí con toda la potencia para que prendiera el gas al final. Y dije, parece que me tengo que acompañar con agua helada. Sí. Para volver al presente, sí, porque de ahí me tenía que ir a meditar, entonces salía de una limpieza energética a algo físico donde estaba con los ojos abiertos, eh, donde aparentemente no iba a ocurrir nada, y después me iba a ir a enchufar al portal con mi clienta en el tarot terapéutico online. Bueno, y me puse en el agua fría y dije, ok, ya. Me mojé el pelo y me trajeron un recuerdo que tuve en esa misma ducha hace un tiempo, en el que me veía yo rubia bajo una cascada, vestida de blanco, con 4 seres. Y yo no sabía qué era. Esto pasó sí, no fue en esta casa, fue antes, hace años. Y me trajeron ese recuerdo y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es una activación? Sí, entonces como que me llevaron al recuerdo de cuando entré a la Tierra a asistir a Lemuria y me hacían una activación lemuriana, como que eso, porque era como era en una cascada, pero que a la vez estaba cercada, definida por piedras, con estos 4 seres. Y me decían que lo que había ocurrido, o sea, que lo que estaba ocurriendo ahora era como superposición de líneas temporales y que era lo que estaba ocurriendo en el otro. ¡Oh, qué locura! Sí, sí, esa es superposición de líneas temporales y que estaba ocurriendo lo mismo que estaba ocurriendo antes. Que no sé si esto ocurrió, pero en mí sí, así que para mí es mi verdad. Cuando ingresé a la Tierra y venía a ayudar, el cuerpo tenía que recibir cierta información, cierta activación genómica. Me imagino acople frecuencial al campo gravitatorio de la Tierra. Eso. ¿Y qué más? Bueno, y eso era el agua, era como una iniciación para ser parte de esa tribu y asistirla. No sé si escuchan, pero sonaron como unos petarditos, no sé. Bueno, y esa información es para mí, sí, pero bueno, pasó esto. Qué loco. Mira, estoy leyendo que puse. Después me bañé, recibí la información de Lemuria, todo lo que ocurrió, y había recibido una activación dentro del Consejo Lemuriano. Dentro, puse dentro. O sea, bueno, ya, eso lo voy a expandir yo, sí, porque por algo de información, pero te lo tengo que contar porque para que veas que esto va a ocurrir y tienes que fluir, no hay que resistirlo. Entonces, si uno está con ese control de tengo que llegar a cierta hora, por ejemplo, si yo me atrasé 3 minutos, pero si yo hubiera con mi mente cerrado ese proceso de sanación, bueno, después no hubiera ocurrido lo que ocurrió en la sesión. ¿Cachai? Yo hubiera cerrado esa puerta y eso que se logró despertar en la sesión por yo querer controlar lo que ocurrió en mi meditación. Y no lo hice, o sea, no hay que hacerlo, por eso hay que fluir, por eso el control no sirve, estorba. Por eso no hay que vivir, a ver, hay que alejarse cada vez más de esto, adoctrinamiento de días, de horarios, al final sigue con tus ritmos planetarios. Así que, por ejemplo, yo prefiero trabajar los fines de semana, porque la energía de la tierra o de la ciudad está más armónica, la gente anda más tranquila, si bien tampoco hay mucha utilización de dispositivos, porque si ves por ejemplo, en un lugar donde hay gente trabajando, es distinto a por ejemplo, hay muchos computadores prendidos versus una casa que tiene una tele donde hay muchos versus esos muchos estaban a muchos computadores o a muchos dispositivos.
Si tengo que hacer desplazamiento es más tranquilo, hay menos gente, o sea, y todo el resto descansa sábado y domingo, y yo prefiero trabajar sábado y domingo. Así que hazte la vida como más te acomode a ti y que se relacione con tu familia. Yo lo comentaba no me acuerdo en qué, creo en la actualización 2, que está en la lista de reproducción que aparece actualización. Bueno, ahí vas a encontrar muchas cosas, juega, hay información para ti desde donde quieras. En esa actualización, no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, no me acuerdo, así que no tengo que expandir. Sí, no hay que expandir. Ya. Entonces, bueno, sentí que en la ducha había reactivado esa conexión con el consejo lemuriano. Agradecí, después me salí. Claro, me arreglé. Hice sonar un poco el cuenco, no sé cómo alcancé a hacer todo, pero alcancé a hacer todo. Y me senté con mi clienta y me atrasé de 3 minutos. Pero si hubiera violentado cualquier proceso de los que ocurrió, por esta exigencia absurda de 3 minutos, no hubiera ocurrido la sesión maravillosa. Y otra cosa que me bajaron antes de la canalización, antes de la sesión, me mostraron 2 cosas amarillas, una vela, un limón, me dijeron llévalo. Y después lo traje a la mesa donde abro el portal y donde tengo mis tarot y mis oráculos. Y cristales y un montón de cosas bacanas. Que le dijera que tenía que ocupar algo amarillo. Y le dije, te veo como con una bufanda, un pañuelo amarillo, algo acá amarillo. Bueno, llegó ella con una polera amarilla y su pelito tenía amarillo. Hermosa sincronicidad. Bueno, y después entendí que esto amarillo se relacionaba con el interruptor amarillo. ¿Qué interruptor amarillo? Ya. Antes de publicar este video, ándate al Mundo de Libertad. Y antes de este video va a haber un podcast. Creo que habla en el podcast, que lo llamé Gabriel, como Gabriel y Metatron al volante, bajamos información al instante. Que hablé del interruptor amarillo. Mis guías me están hablando del interruptor amarillo, entonces yo dije, capaz esta, como todo es sincrónico, con esta sanación o con este trabajo, aparte de la simbología amarilla que tenía para ella, en mí simbolizaba este interruptor que bajaba, y lo que sentí que ya, se me había olvidado anotarlo, gracias por recordármelo, sentí que esa permutación energética como balance karmático de servir, con esta sesión ya la cumplí. Porque a lo largo de todas las encarnaciones a las sacerdotisas se las persiguieron, se las intentó bajar en conciencia al perseguirlas, matarles a su hijo al frente de ellas, al maltratarlas, al violarlas, al asesinarlas, al dejarlas morir. Entonces, en muchas encarnaciones, incluso, bueno, puede pasar en ese tipo de sacerdotisas o en chamanes, en tus procesos indígenas. O sea, va en tu bagaje álmico, en lo que tú viviste y en lo que viniste a trabajar y lo que vienes también a hacer. Y claro, o sea, yo siempre digo que no hay víctimas ni victimarios y que todos hemos pasado por toda la rueda del samsara. Bueno, así no lo he dicho nunca, pero todos hemos pasado por el abanico desde lo denso a la luz en las encarnaciones para lograr entender cómo sentía o cómo vivía un maltratador, una familia en distorsión, para después poder ayudar. Y claramente, por ejemplo, si me mataron a mis hijos, yo decir, no sé, por ejemplo, nunca fui a maldiciones en ninguna encarnación, no lo recuerdo así. Pero sí recuerdo, por ejemplo, o sea, no recuerdo, pero la sensación que viene es que en alguna parte es como, no sé, por rabia, por ejemplo, pues quemaron mi ciudad y yo siendo gobernando una tribu decir, vamos a atacar, rompámosle también su casa, ¿cachai? O sea, eso generó un perjuicio. Cuando bastaba con capaz llegar, demostrar la diferencia de jerarquía para que no me fueran a atacar y yo al final, o ese, no sé, rey ¿cómo se llama? Cabecilla de tribu, pudiera estar tranquilo y que al final todo estuviera bajo él, pero en paz con los otros. En vez de ir a ataquen y quémenle sus casas porque también me quemaron las mías, ¿se entiende? Algo así se me ocurre explicarte. Sentí que en ese momento estuvo un saldo kármico.
por ejemplo, yo recuerdo en una vida haber tenido tanto dolor como maga, tanto dolor porque sí, no voy a entrar ahí, ok, bueno, sí, y de tener tanta rabia, yo recuerdo en esa vida haber sido bruja, o sea, pero o sea, como en esa época de los animales, de como la época un poquito antes de la medieval, y, y vivía en una casa en el bosque, tenía contacto e interacción con los animales, pero sentí tanto dolor que ¡buah! Como que mi poder combustionó y quemé un bosque entero. Y eso me provocó tanta pena y tanto dolor y yo no lo veía en mis manos, lo vi como algo externo porque eso fue hace mucho tiempo. Entonces la información se va entregando gradual y como tú la puedas procesar. Y yo me acuerdo haber tomado un conejito y haber estado así con mucha pena. Entonces, si bien no tenía ningún saldo, entre comillas, kármico, denso con Yamenyá o con Madre Tierra, porque no fue con intención, fue porque me sacaron un hijo eh, por ser bruja. Y, eh, y- pero igual sentí como no había la intención de dañar y fue en base a mi dolor, no había ningún saldo, entre comillas, kármico como una deuda con la tierra misma, como cuando la gente deliberadamente mata animales o deforesta o lo que sea, o te haces de un terreno, por ejemplo, en los safaris y los neutralizas, les inhibes, violenta su ambiente. Eso para mí genera saldos y eso es lo que resuena en mí, con Madre Tierra. Y también en base a lo que he ido aprendiendo. Pero igual yo también como encarnada, tenía tanta culpa y yo decía, no, yo tengo que venir a ayudar para devolver al menos, para yo sentirme en paz. Bueno, y vine en misión planetaria también siendo mamá de perritos y de gatos. Y hemos tenido una manada que hemos sido 7. Y han sido animales que han venido en misión, animales que han cumplido una función y después se han ido o han desencarnado con nosotros o nos han acompañado mucho. Bueno, y también yo ya tengo cierto grado de telepatía con mis niñas, con los gatitos y con Figarito y con otros animales también. Por ejemplo, toco a los animales y logro ver si hay bultos, o hazle una eco, o mira esto, o lo has tratado de esto, o se ha comportado así. Sí, no sé por qué llegué aquí, pero era importante decir. Eh, ah, y bueno, en este interruptor, entonces sentí que con esta sanación yo ya cumplía mi saldo, entre comillas, kármico de lo que debía de otras vías de servir, de aportar, de ayudar, de abrir caminos. Así que eso igual no significa que deje de hacer esto, pero me da la idea que me va a abrir otro abanico. Y el hecho que te lo comente también abre abanico. Cuando los guías bajan información no es porque sí, no es porque te apareció en la tapita de la bebida y nada, qué bueno, y lo guardas. Es por algo, es para expandirlo, compartirlo, honrarlo. O sea, ocupa tu don. Lo que yo viví, sí o sí te va a servir si estás aquí. Ya sea porque lo viviste, porque quieres saber qué puede ocurrir y cuál es el poder que hay en ti. Recuerda que dependiendo de nuestro origen álmico y monádico es nuestra virtud y nuestro gradiente frecuencial al que podemos acceder o llegar incluso en la fisicalía. Pero piensa, por eso no hay que compararse con el otro. Ah, si el otro hizo esto, yo voy a hacerlo. No, pero si el otro hizo esto y te dijo cómo hacerlo, pruébalo. Capaz es tu don y no tienes idea que ese es tu don, como me ha pasado a mí con todas estas cosas. Pero el hecho de darle espacio a tu alma que baje, que te hable rimbombante y traer a tu niña interior que te permita abrir tu corazón y te permita explorar el día a día y ver la virtud de la vida, te permite estar enchufado a tu simulador y crear tu propia historia. Sí, y lo vuelve entretenido porque entre más meditas, más cosas lindas pasan. Y si más meditas, los guías te traen personas a las que puedes ayudar, o te bajan dones, o te dan virtudes, o te van abriendo tus propios caminos.
Así que háblalo nomás. Bueno, yo con esto igual me estoy tirando a la piscina. Ya me tiré a la piscina desde hace un montón de capítulos, yo creo que unos 2 o 3. Pero tengo que agradecer que estoy contenida por mi equipo de luz, por seres encarnados que me están asistiendo, que han confiado en mí, que me ayudan en esto. ¿Sí? Ya sea mediante afecto, mediante ayuda física, todo es amor, todo es... Me vino a visitar la luz. ¿Y la Vallito había venido antes? Permutación energética. Tengo que terminar el... No, 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 no. Abajo. Eso. Tengo que terminar el capítulo, ¿no es cierto? Ya. Me he quedado callada porque los perritos empezaron a ladrar, así que es como, ya, termina ya. Bueno, y lo último que tengo es, ¿sirvió? Sí me sirvió. Esta sanación que hice, lo que ocurrió, sirvió. Porque... ¿Sirvió? Sí. Porque lo que ocurrió en esa sesión fue... A ver, me fui a una línea de tiempo futura de la cliente. Esta semana me han logrado tener, por ejemplo, visión remota. No sé si... Bueno, por algo dije visión remota, no. Pero poder, capaz me la van a despertar, sí. ¡Ay, qué entretenido! Ya. Bueno, he logrado... por ejemplo, me han hecho preguntas y he logrado identificar qué personas han hecho qué cosas. Pero lo que pasó ahora es que me dijo, quiero saber qué va a pasar en el futuro. Y yo le dije, mira, no puedo, o sea, te preguntas si, ¿te parece si preguntamos esto más específico? Hay que saber hacer las preguntas en el tarot. ¿En un plazo de 2 años? Sí, me dijo. Entonces empezamos a preguntar y empezó a llegar una imagen de ella. Yo la veía trabajando, le comenté el escenario y después empezó a llegar información y me empezó a picar el chakra garganta. Y yo, y le dije, esta información anótala porque viene directa. Entonces me empezaron a mostrar, me dijeron, mira, va a ocurrir esto, vas a ver esta persona, vas a ver esta disposición, este tipo de mesas, en el computador vas a ver esto, va a ocurrir esto. Y eso no me había pasado nunca. Y, y después me dijo, ya, pero porque salió esa información, volvamos a la pregunta a la que hice concreta. Y llegó la información directa, o sea, la vi en el futuro. A ver, con el tema de las líneas temporales bien particular, porque por lo que le escuché a Rodrigo Romo estos últimos días, creo que hasta ahora hay 23, 24 líneas de tiempo activas. La gracia es que estas líneas de tiempo se vayan solapando y se vayan unificando hacia un bien común, hacia la mejor versión. Esto de las líneas de tiempo, para que la entiendas a grandes rasgos, es, por ejemplo, en esta línea de tiempo la libertad es kinesióloga. En otra línea de tiempo la libertad es médico. En otra línea de tiempo la libertad es bombero. En otra línea de tiempo la libertad tiene hijas. En otra línea de tiempo la libertad, no sé, no sé, puede ser es lesbiana. En la otra, la libertad sube montaña. Pero todas tienen el mismo grupo álmico, por ejemplo, o, o escenarios similares, sí. Sí, mira, qué entretenido pensar, capaz, por ejemplo, si soy lesbiana en esa línea de tiempo, si estoy con Jorge tendré un envase femenino. Sí, o sea, esas son las líneas de tiempo que se pueden ir. ¿Te fijas la cantidad de mezcolanza y de historias que puedes hacer? Es como que tienen los personajes, pero puedes cambiar el escenario, la relación de los personajes en cierto grado. A medida que uno va buscando esos fractales, esas líneas de tiempo se van unificando. Y en esa unificación se van también sacando hologramas, porque muchas de estas vidas no son vidas que hemos vivido, como la que te comenté de mi vida de samurái cuando me... Y con el futuro y las líneas de tiempo, yo accedí a una de todas esas líneas de tiempo. No a esta, no tengo, tampoco pregunté, no sé si puedo saber. ¿Puedo saber? No, porque depende de la decisión del individuo. Bueno, lo que te iba a decir ahora. Todas estas son las posibilidades que pueden ocurrir. Pero va en ti cuáles y en tu libre albedrío y en las decisiones que vas tomando día a día en qué te vas a convertir o qué va a ocurrir en tu línea de tiempo y en tu futuro. Por ejemplo, si yo te digo, ya en tu futuro te veo en un barco, en un crucero viajando con tu familia, pero tú tienes miedo a nadar
y sabes que tienes que nadar, pero al no permitirte y darte la posibilidad de vencer ese miedo a nadar, no vas a ir al crucero. Entonces esa línea de tiempo ya te la bloqueaste. ¿Se entiende? Eso, chiquillos, junto a mi equipo de luz, y hablo por todos nosotros, deseo haberte aportado desde mi mundo, el mundo de libertad. Recuerda, disfruta del viaje, disfruta de las experiencias y abrirte al mundo de posibilidades que puede ocurrir. Lo vas a agradecer cuando vuelvas a las estrellas y te des cuenta que todo esto es un simulador cuántico. Chao, chao.